todos y todas, bienvenidos a la Facultad de Ciencia Política. Desde la dirección de la Escuela de Relaciones Internacionales queremos agradecer muchísimo la presencia de todos estos estudiantes y muy especialmente a nuestros invitados, el profesor Eduardo Oviedo, profesor de la casa, investigador de CONICET, y al ex canciller Rafael Bielsa. Para la Escuela de Relaciones Internacionales son muy importantes dos cuestiones. Una de ellas es poder compartir las actividades académicas con las distintas agrupaciones estudiantiles, en este caso la agrupación FEBOASOMA, que fue quien organizó este evento, así como lo hacemos con otras agrupaciones estudiantiles. Y por otro lado, nos interesa muy particularmente el diálogo con nuestros exfuncionarios, ex-cancilleres y otros ministerios desde los cuales se genera la política exterior argentina, porque eso plantea una interacción entre el estudio o la teoría o los conocimientos que adquirimos acá y la práctica del diseño y ejecución de la política exterior. Así que, otra vez nuevamente, gracias Rafael. Me pasaron un chisme. Dice que no se acordaba que hacía muchos años que no venías a la Siberia. Bueno, yo le recuerdo que él ha colaborado mucho con nosotros y que tuvo un panel en el Congreso de Democracia con Jorge Arguello. Claro, en el otro edificio. Hace más o menos unos 7 o 8 años, un panel que también son fue... menos que 40. Son menos que 40, sí. Un panel que fue multitudinario. Así que para no demorar más la actividad, le cedo la palabra a los organizadores y nuevamente muchas gracias. Buenas, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por venir. Desde la FEO estamos muy contentos con la convocatoria que tuvimos hoy. Sabemos que es un viernes a la tarde, que muchos de ustedes no cursan, pero igualmente se acercaron para escuchar este panel, que está compuesto en primer lugar por el doctor Eduardo Oviedo, que es profe de nuestra facultad. Él es titular de la Cátedra de Historia y Relaciones Internacionales y también es investigador principal del CONICET. Y también tenemos el honor de presentar a Rafael Bielsa, quien fue canciller entre los años 2003 y 2005 y luego de eso diputado nacional, entre muchas otras cosas. El trasfondo de esta actividad y también de nuestra agrupación es fomentar una enseñanza de calidad y tratar de incorporar en los estudiantes una perspectiva nacional que lo que haga sea poner en valor los intereses y las necesidades de nuestra patria. Nosotros creemos que en un contexto de desarrollo universitario es importante que desde la facultad y las agrupaciones lo que se fomente sea los lazos entre la comunidad académica y se revitalice una idea principal, que es la de estudiantes comprometidos y movilizados con la idea de la política y que la considere una herramienta transformadora de la sociedad. Les agradezco nuevamente a Rafael Bielsa y a Eduardo Oviedo por estar presentes y también al área internacionalización de rectorado. Así que bueno, la dinámica de la charla la voy a explicar brevemente y va a comenzar con una disertación de Eduardo Oviedo, precedida por el de Rafael Bielsa, y la idea es que cada uno, desde su perspectiva, nos cuente cuál es el rol que puede ocupar la Argentina en este sistema de transición, donde lo que se ve es una lucha entre distintos polos de poder. Así que bueno, otra cosa que me había olvidado, desde la FEBOASOMA le trajimos un regalo a Rafael Bielsa, así que bueno, ahí se lo van a alcanzar los chicos. Si no se lo vamos después. Bueno, se lo vamos después. Tenemos también la dirección de interés académico de el directivo de la facultad. Bueno. Bueno, les cedo la palabra ahora para dar inicio a la charla y no robarles más tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias nuevamente a ustedes. De pasar, pido enormes disculpas por la demora. Salí a las 2 de casa. Pensé que en 4 horas llegaba, llegué 1 hora más tarde. Muchas disculpas, odio llegar tarde. Buenas noches a todos. Realmente para mí es un verdadero placer, un honor agradecer a la facultad, a las agrupaciones estudiantiles de haberme convocado junto con el ex canciller Bielsa. Como rosarino tengo que decirlo, que es uno de nuestros 5 cancilleres, ¿no?, a lo largo de la historia que hemos tenido en la ciudad de Rosario.
Y también quiero hacer expreso el agradecimiento porque en el año 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner viajó a la República Popular China, el canciller de ese entonces era Rafael Bielsa, yo tuve la oportunidad de poder participar como traductor oficial de idioma chino de esa delegación tan importante para nuestro país. Así que, Rafael, muchísimas gracias por la gestión. Muchas gracias a ustedes. Bien, mi tema yo lo concentré en tratar de identificar dónde estamos, qué es lo que está buscando el gobierno y qué es lo que, qué crítica le podemos hacer, ¿no? Entonces lo que yo voy a intentar hacer es un análisis crítico de la política actual del gobierno. ¿Por qué? Cuando digo crítico lo digo en el sentido de análisis, no de la crítica peyorativa. Porque para mí hay 4 elementos que quiero trabajar esta noche. Uno es, digamos, de dónde se parte la formación de una política exterior, que es de la legitimidad de origen que tiene un gobierno. Luego esa legitimidad de origen se traslada, digamos, los hombres que han obtenido el poder en las democracias a los organismos gubernamentales, los propios del Estado, el desarrollo de las políticas públicas, que van a definir dentro de esas políticas públicas la política exterior que nos va a dar a llevar a cabo a una determinada inserción internacional. Dentro de esa inserción internacional, como tercera parte de la exposición, voy a referirme a algo específico que es el caso de China, para terminar en unas breves conclusiones. ¿Cuál es la política vigente en la actualidad, la política exterior vigente? Yo creo que parte del modelo que se ha adoptado en materia económica y social. Y ese modelo, esa idea, por lo menos lo que se le presentó a la sociedad, era recobrar el modelo exportador de carnes y de granos desde 1880 a 1930, como un modelo exitoso de crecimiento, yo no diría de desarrollo, pero sí de crecimiento, sumado a las ideas anarcocapitalistas y a las ideas del minarquismo, es decir, las ideas anarcocapitalistas de la soberanía, el eje central en la soberanía individual, y el minarquismo, digamos que sería el establecimiento de un gobierno limitado solamente a la defensa y seguridad, a la política exterior y también a la justicia. Entonces, la pregunta que yo me hago siempre es que en la visión oficial, cuando se toman los antecedentes de ese modelo agroexportador, siempre se toma el ingreso per cápita. Porque la idea es del anarcocapitalismo, la soberanía individual, el individuo, y entonces si tenemos un individuo rico, entonces el país es mejor. Entonces allí aparecen los modelos de Irlanda, aparecen, no sé, podemos poner Singapur, Hong Kong o algunos estados supuestamente considerados como grandes estados. Sin embargo, yo hice una investigación reciente, el año pasado, en la Universidad de Fudan en China, a través de nuestra materia, Historia de las Relaciones Internacionales, donde analicé 15 casos de estudio de 15 países, porque en realidad si tomamos al individuo y el índice per cápita nos va a dar una determinada radiografía internacional. Pero cuando uno ve la historia, se encuentra que las grandes potencias, y ahí estaría la diferencia, es decir, el desarrollo de un individuo, el desarrollo de un Estado transformado en gran potencia, cuando volvemos a ver esos casos, yo tomé 15 casos, por ejemplo, la Francia de Richelieu, tomé el caso de la Gran Bretaña del siglo XVII, Rusia en 2 oportunidades, Rusia y la Unión Soviética, Alemania en 6 oportunidades, Francia, en distintos ámbitos, China, el auge de China, es decir, todas naciones, Estados Unidos, la Italia de Piamonte, Cerdeña en su momento, 15 casos en total, que pasaron de estados semiperiféricos a grandes potencias. Entonces creo que la clave y la diferencia que podemos encontrar está allí, es decir, si nosotros aspiramos a tener una gran potencia o si estamos pensando en el ingreso per cápita de cada uno. Entonces aquí aparece una gran diferencia. Hasta 1930 teníamos un único modelo, pero desde 1930 en adelante ahí se bifurcaron en 2 modelos, uno el modelo de desarrollo espontáneo, como lo llama
la vieja clasificación que hacía Jaguaribe, que planteaba que había dos modelos de desarrollo, uno de desarrollo espontáneo y el otro con intervención estatal. El con intervención estatal aparece en la década del 30, después de la crisis de 1929, y el espontáneo sería el de 1880 hasta 1930. En ese modelo, la idea es que parece que el libre juego de oferta y demanda es lo que rige. Sin embargo, cuando yo analicé los 15 casos que pasaron de semiperiferia a gran potencia, solamente 2 casos utilizaron el libre comercio, que fueron la Alemania y el Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que eran países que habían sido intervenidos. No sé si alguien recordará, en la década del 80, Japón le presentó a Alfonsín un documento que hablaba del informe Okita, y las propuestas eran hacer lo que había hecho Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y era precisamente establecer una economía de mercado y su inserción en el capitalismo global. Entonces, acá surge esa gran diferencia, me parece que hay que debatirla. Y claro, nos encontramos aquí en que esta alternancia de los dos modelos no nos hace implementar un modelo exclusivo. Esto se resolvió claramente en Estados Unidos en la guerra civil con el triunfo del norte sobre el sur. En China, que parece todo muy pacífico, en realidad se resolvió después de 1976, cuando la línea pragmática del Partido Comunista Chino se impuso sobre la línea maoísta. Entonces hubo allí un predominio de un modelo sobre otro. En Argentina no se estabilizó prácticamente ninguno de los dos, y estamos en ese continuo balanceo entre uno y otro, ¿no? Obviamente que acá podemos tener dos explicaciones. Estamos hablando de una sociedad esquizofrénica que hoy vota una cosa y mañana vota lo contrario, y al día posterior va a votar otra cosa. O bien los políticos tienen una amplia capacidad disuasoria, de convencimiento, persuasiva, para presentar sus modelos recurrentemente, ¿no? Yo opino que es esta segunda variable, y obviamente el actual gobierno lo ha basado en el anarcocapitalismo, cosa que lo tuvo como una propuesta electoral, pero que no la puede llevar a la práctica porque es inviable. Y para ello entonces se traslada del anarcocapitalismo hacia el minarquismo, en la búsqueda como objetivo del Estado solamente concentrarse en 3 actividades centrales, ¿no? Claro, de todas maneras esto es un objetivo a largo plazo, no es un objetivo concreto. Por lo tanto, la realidad es que el gobierno interviene de forma directa en todos los ámbitos, por lo cual aparece teóricamente como un modelo de carácter libertario, pero en última instancia yo lo considero en los hechos de una alta intervención estatal. ¿Cuáles serían los objetivos de este gobierno? Bueno, obviamente la política exterior es una política pública, y la han definido con 2 términos. Uno es con el término de la batalla cultural. Y nosotros a pesar de que a lo mejor no lo recordamos, pero hemos tenido otro gobierno, que fue la dictadura de Onganía, que también planteaba una guerra ideológica, ¿no? Hablaba de las fronteras ideológicas. Recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudiaba las relaciones entre Argentina y China durante el gobierno de Ilia, el gobierno de Ilia había avanzado económicamente con un alto nivel de exportaciones hacia China. Bueno, llegó Onganía en el 66 y al año 67 eso cayó a 0. Al igual que con otros países de la esfera comunista. Por eso yo creo que hay cierta similitud en este lenguaje de la batalla cultural con esa idea de las barreras ideológicas del gobierno de Onganía. ¿Cuáles son el eje central? Acá hay un eje central importante, que es que el gobierno se ha inclinado hacia un lado, se ha volcado hacia un lado, gestando una alianza con Israel y con Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál sería, digamos, el fundamento que podríamos encontrar para una alianza de ese tipo cuando no es propio de la naturaleza de la política exterior argentina? ¿Cuál sería el argumento? Bueno, siempre estamos tentados a pensar que es la búsqueda de un apoyo sostenido a su proyecto económico del gobierno. Es por lo menos la hipótesis que nosotros al cierre del primer año del gobierno de Milei podemos mencionar. Obviamente hay unas características importantes que manifiestan esto, que es el no ingreso a los BRICS,
el estar del lado de Israel en el conflicto árabe-israelí, el estar del lado de Ucrania, aunque ahora sumamente comprometido con el tema de con Estados Unidos, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero siempre marcando, digamos, esa batalla cultural con Venezuela, con Cuba, pero mitigada con China, donde ahí volvemos, digamos, a un doble estándar en cuanto a los países, a los países comunistas. Respecto a esta sería un poco la visión general de la política exterior. Estoy siendo muy sucinto porque la idea es tratar de no extenderme demasiado en la exposición. Y si eso lo bajamos a la relación con China, el debate entre aquellos que escriben sobre China en Argentina están diciendo, bueno, que la visita de Mondino en su momento fue un giro, que el encuentro con Xi Jinping en noviembre del año pasado, en la cumbre del G20, fue otro cambio. Es decir, están buscando un momento en donde el gobierno hace el cambio ideológico que tiene de batalla cultural, que tiene de enfrentamiento con el colectivismo, el comunismo, como lo han llamado, a una política exterior más pragmática y supuestamente de defensa del interés nacional. Yo creo que no hay que buscar ese punto de pragmatismo de quiebre, porque Milei hizo el quiebre en el mismo momento que asumió como presidente de la nación, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en la recepción que le hizo en un momento de tan poco tiempo como es la toma de juramento del cargo de presidente, todas las actividades que tiene en ese momento, la recepción de los embajadores, cuando recibió al enviado especial del presidente Xi Jinping, y se escucha en el audio, se escucha en chino cuando el enviado le dice, bueno, el presidente Xi Jinping espera, desea que usted pueda viajar a la República Popular China cuando usted lo disponga. Entonces, la respuesta de Milei dice, bueno, lo vamos a ver, una respuesta que no es muy buena desde el punto de vista diplomático, porque podía haber dicho gracias y se terminó, pero eso daba a entender que no estaba roto el diálogo. Al día siguiente, él estuvo en una reunión con ese enviado especial y nunca se interrumpió el diálogo con China. Hace poquito estuve en Shanghái, hace 2 semanas atrás, y estábamos hablando, me preguntaron a mí cuál era la diferencia entre Milei y Trump. Entonces siempre sale la recurrente visión de que uno es liberal, de libre cambio, y el otro es proteccionista. Este profesor chino me dice, no, dice, la diferencia es que con Milei se puede hablar. Esto está dando la pauta de que, a pesar de que nosotros estamos viendo todo esto desde fuera, no estamos dentro de la caja del gobierno, es decir, hay un diálogo fructífero con China, más allá de que todavía no se ha hecho algún encuentro especial entre ambos presidentes, más allá de ese encuentro que recién mencioné en Río de Janeiro, en la reunión del G20 de noviembre de 2024. Entonces, un giro realista, ¿cuándo se dio ese giro realista? Pragmático, podríamos decir, desde el mismo inicio del gobierno, cuando se dio cuenta del rol protagónico que tiene China dentro de la política exterior argentina. Y en ese caso, nosotros tenemos varios aspectos o facetas para analizar de la relación con China, pero me quiero concentrar solamente que China es el segundo socio comercial de la Argentina, con 18.000 millones de dólares, un poco el monto que tiene el swap actual. Es segundo socio de las importaciones, con 11.700 millones, de un total de 81.000 millones que tenemos de importación, ¿no? Y es el cuarto socio de Argentina. Cuando en todos los países del mundo ese es siempre el primero, ¿no? Pero es el cuarto socio de las exportaciones de Argentina, con 6.100 millones de dólares, de un total de exportaciones que está rondando aproximadamente allí a los 81.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente nada tenemos de exportación hacia China, y creo que todos los gobiernos han dicho y han mencionado la importancia que tiene China, el desarrollo con el comercio, pero cada vez, creo yo, tenemos menor cantidad de exportaciones hacia China. Obviamente después están los aspectos financieros y las infraestructuras, que todos los proyectos que hay que habían sido paralizados, pero que entendemos que probablemente puedan revertirse esa situación y continuar. Bueno, ¿qué podría sacar yo en conclusión respecto a este muy somero y general análisis de la inserción actual de la Argentina bajo el gobierno del presidente Milei?
A mí me parece que esa legitimidad de origen que tuvo el gobierno, yo creo que la ha perdido. Digamos, esa idea de anarcocapitalismo que tenía, no la ha podido llevar a la práctica, como muchas otras ideas que planteó en un momento y que en la praxis internacional no lo hizo. Pero entonces uno se preguntaría, ¿y cómo surge que el apoyo a nivel nacional? Bueno, el apoyo a nivel nacional surge a partir de una legitimidad de ejercicio, no de origen. Es decir, que la legitimidad de ejercicio a través de determinadas medidas aceptadas por una parte de la población, parece ser que es lo que mantiene, digamos, cierta legitimidad al gobierno de Milei. Yo creo que se ha alejado de la legitimidad de origen y hoy tiene una legitimidad, yo diría, de ejercicio, no muy importante, pero tampoco no débil. Por supuesto que ese objetivo que lo plantea en la búsqueda de ese achicamiento del Estado, en esa visión minarquista, limitando a esos tres sectores fundamentales que ellos plantean, que es el tema de la seguridad y la defensa, la política exterior y también la justicia. En la política exterior, por último, diríamos que hubo un abandono para ciertos actores de esa batalla cultural, pero la continuidad de esa batalla cultural con otros actores. Es decir, es como muy fácil a veces plantear la batalla cultural contra Venezuela y Cuba, y no contra China, donde ahí tenemos una fuerte influencia que presiona sobre el gobierno nacional. Yo creo que esto es un poco lo que yo les quería dejar para el día de hoy. Muchas gracias por la atención y bueno, escuchamos a Rafael ahora. Les vuelvo a pedir. ¿Me tengo que sentar? Les vuelvo a pedir disculpas por la imperdonable tardanza. Yo no vine aquí para caerles bien, sino para decirles con toda la claridad que esté a mi alcance lo que de verdad pienso. De manera tal que debo haber ido 6 veces a China en los 3 años que fui ministro de Relaciones Exteriores. La primera vez China era un país que era criticado por quienes, o por quien en aquel momento era el hegemón, Estados Unidos, en el sentido que era un país que hacía ensamblaje, ¿no? Esta era la expresión que se usaba en política internacional. Bueno, China hace ensamblaje. Nosotros, la primera vez que fuimos con una idea muy distinta. La idea nuestra era, en primer lugar, había que renegociar todas lo que funcionaba en la práctica como frenos a la exportación argentina. China estaba peleando para ser un país con capacidad de ser inscripto en la Organización Mundial de Comercio, todavía no lo estaba peleando duro por estarlo, y la primera vez que fuimos, con una originalidad china, mi colega, el canciller, me llevó a ver una obra argentina, de danza. Bailaba esta muchacha, que es una gran bailarina de tango, Mora Godoy. Ella bailaba. Conversando, él me dijo, no cometa el error de pensar que China es un mercado de más de 1.000 millones de personas para un clavo. Porque cualquiera, a lo mejor un país que tiene la economía de su país o la cantidad de habitantes de la República Argentina, puede pensar, siguiendo ciertos patrones, bueno, me pongo a fabricar clavos, le vendo a China, vendo 1.400 millones de clavos y ya estoy hecho. Eso no es China. Acuérdese que para nosotros es muy importante la verdad. Me acuerdo de esa primera charla
porque fue muy iluminadora, en primer lugar, respecto de la propuesta que significaba en aquel momento. No se olviden, Argentina estaba renegociando su deuda externa, que gracias a Dios pudimos salir a los 2 años. Teníamos tenedores privados, tenedores institucionales de deuda. Había países como Japón o como Italia o como Estados Unidos, a donde cada vez que llegábamos teníamos algún escandalete. Huevos en Japón, tomates en Italia, la Task Force Argentina en New York. Eso nos pasaba todo el tiempo, esa era nuestra vida, si se puede llamar vida. De manera que, así como fuimos a China, no creyendo que China era simplemente un país que hacía ensamblaje, también nos tomamos muy en serio que la verdad nos importaba. Hoy a la mañana me pasó el siguiente episodio, que tiene mucho que ver con lo que les quiero contar. Yo formaba parte de un grupo donde había que opinar sobre derecho. Venía opinando. Y hoy a la mañana presentan una carta firmada por el Papa Francisco. Yo la leí y dije, esta carta no es del Papa Francisco. Esto es una vez más, como esa famosa anécdota que le atribuyen a un poeta y literato alemán, de vinieron por tal y yo no me preocupé, vinieron por cual y yo no me preocupé, finalmente vinieron por mí y ya era tarde. Bueno, no es de ese literato alemán, es de un sacerdote alemán. De la misma manera que todos los días... Queremos ver si podemos mejorar un poco el sonido. ¿No se escucha bien? Atrás medio que se escucha más, ¿no? ¿Se escucha bien atrás o más o menos? ¿No se escucha bien? Pues un segundito nada más. Bueno. De la misma manera, ¿qué hago? De la misma manera que todos los días aparece algún nuevo cuento, algún nuevo poema de Borges sobre las Malvinas. Todos cuentos. Entonces, antes de decir lo que me parecía la carta del sacerdote, del Papa, de nuestro Papa, del Papa de 1.400 millones de personas, me puse a ver cuál era el origen de esa carta. Efectivamente, la carta era un fake. La carta, no las palabras. Un miembro del grupo se enojó conmigo. ¿Por qué tiene que decir que es fake esa carta? ¿Son palabras bellas? Sí, son bellas, pero no son de Francisco. Y hay tantas palabras de Francisco que no necesitan ser fake. La verdad es lo que está primero. Entonces, instantáneamente me borré del grupo. ¿Por qué cuento las dos anécdotas? Porque el profesor se preguntaba recién, ¿por qué razón la política exterior de este gobierno es como es? Se animó con una explicación racional. No, la política exterior es lo que es porque este es un gobierno ignorante. Este gobierno es un fraude. Ignora la política exterior, ignora la trayectoria nacional en política exterior, ignora lo que se pierde cuando se va al Mercosur y se hostiga a Brasil y a Uruguay porque ideológicamente no se coincide con esos países. Decir woke a todo lo que no logra admitir ideológicamente este presidente es una farsa. No se basa en un conocimiento, se basa en una enorme ignorancia. Y yo lo digo porque con ese caballero trabajé 10 años y yo era su jefe. O sea, con eso quiero decir, fui un imbécil porque no me di cuenta que una persona que no era agresiva podía ser agresiva. Que una persona que no usaba
malas palabras, podía usar malas palabras. Que una persona que no era vengativa podía ser vengativa. Para mí, lo reconozco, o fui un imbécil o él fue un extraordinario actor. Ahora, yo admiro a los actores en sus acciones filmadas o miradas, no en sus presidencias. De modo que a ese actor no le tengo el más mínimo respeto. Y aunque a ustedes no les guste lo que estoy diciendo, es lo que pienso y siento. Vamos a hablar un poquito de eso. Lo primero, vinculado con el tema específico, es un viejo axioma, frase, que se lo atribuyen a Séneca. No hay viento dichoso para un barco que no sabe dónde va. Eso le pasa a la Argentina hoy. Eso. La Argentina no sabe cuál es el mejor lugar para ir. Nuestro aliado político es nuestro adversario en economía y en comercio internacional, los Estados Unidos. Nuestro aliado hoy sería, en materia de política y comercio internacional, Chile, y es nuestro adversario político. Peor de los mundos. Brasil, lo mismo. Lo mismo. El peor de los mundos. Y ahora les voy a decir una cosa donde para mí lo que está en juego no es el triunfo ideológico, sino la supervivencia como Estado-nación. La supervivencia como Estado-nación. La Argentina no puede, no debe, no es bueno, no suma oponerse y ser agresiva con el resto de los países de la región. Eso es criminal. Y les voy a dar un ejemplo concreto, no vinculado con la Argentina. A mí China me enseñó lo indispensable que es la verdad en política exterior. Yo ya lo tenía al criterio, pero por razones religiosas o políticas internas, no por política internacional. Entonces no creo en nada de lo que dicen acá los periodistas del régimen. Por eso el ejemplo que les voy a dar es Chile, que no lo escucho y no lo estudio en función de lo agradable que le quiere caer cada periodista al actual presidente, sino en función de lo que pasa de verdad. Hace un mes en Chile, o 21 días, no sé bien, un grupo de 12 personas embosadas, tapadas, entró en la construcción de una central hidroeléctrica en la zona de Biobío. Esa central hidroeléctrica la estaba construyendo una empresa china. Entró con explosivos y con material ignífugo y le prendió fuego. Eliminó 50 camiones, grandes maquinarias vinculadas con ese tipo de tarea. Hizo un desastre. Muy bien. ¿Qué hizo el embajador chino? A los 3 días fue al lugar del episodio y dijo: el Estado chileno nos debe seguridad, nos debe indemnización y nos debe respetar como inversores. Esas 3 cosas para China son fundamentales. ¿Qué pasó a la semana? Curiosamente, hubo un ataque por parte de Estados Unidos a una concesión ya hecha de que China iba a construir en el norte chileno el segundo telescopio más grande del mundo. Del mundo. Entonces,
empezó una campaña en grupos de comunicación que están adheridos a la angloesfera, Estados Unidos, poquito Canadá, son más decentes, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, los Five Eyes, como se los conoce, los 5 ojos. Y empezaron a decir, no, este tipo de aparato, en vez de mirar estrellas y planetas, mira satélites. Por lo tanto, hacen espionaje. Otra vez salió ese pobre sinoísta, ya que no pobre cristiano, el embajador de China, a decir, no, ustedes están equivocados. En primer lugar, nuestro acuerdo no es con el Estado chileno, es con una universidad privada, la Universidad Católica del lugar. En segundo lugar, así que hacemos espionaje. Necesitamos un telescopio cuando hay tanto para mirar en la Tierra. Eso es sentido del humor chino, ¿no es cierto? Muy bien. Terrible problema entre Estados Unidos y Chile. Esto es igual a lo que sucedió hace 2 años. En Chile había ganado la confección del pasaporte y de los documentos de identidad una empresa china y una alemana, juntas. ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Se lo dan a la empresa china? Muy bien. Entonces pierden la visa waiver. La visa waiver es un sistema que les permite tener la posibilidad de entrar a Estados Unidos sin una visa por 90 días. Con ese tipo de actitud, ¿cómo terminó todo? Bueno, la dieron de baja a la licitación, que ya estaba concedida, y la retomó quien venía haciendo el trabajo antes, que es una empresa francesa. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que una parte de la jugada de la potencia declinante, creo que todos saben que China triplica en términos de producción a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo una potencia bélica, no una potencia productiva, industrial. China ha ganado en el plano tecnológico, en un montón de lugares. Muy bien. ¿Por qué digo esto? Una de las jugadas es, voy a azuzar que cada país combata con China. No vino el sucesor de Richardson a Ushuaia para que nos vaya bien con China. Vino para que nos vaya mal. No vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos para que nos vaya bien con China. Vino para que nos vaya mal. Muy bien. Esto quiere decir, por casualidad, que China es un país, nuestro socio ideal, no, para nada, en absoluto. China es sintonizable, pero no es convergente. Nosotros, nuestra política es la multilateralidad. Un poquito más, yo me advierto a afirmarles que esto no se parece a la Guerra Fría, aunque la angloesfera haga todo lo posible para que nosotros creamos que se parece a la Guerra Fría. No, se diferencia mucho más de lo que se le parece. Por ejemplo, en la Guerra Fría, a favor o en contra de las distintas posiciones ideológicas que hubiera, las masas territoriales y a nivel de cantidad de personas eran homólogas. Rusia no terminaba en Ucrania, de la misma manera que Estados Unidos no terminaba en España. Eso se separaba por el muro de Berlín
y por el famoso telón de acero. Hacia un lado, países like-minded, Rusia, y para el otro lado, países like-minded, Estados Unidos. ¿Por qué esto tiene valor? Es una primera diferencia. La segunda diferencia. El planteo habitual de Estados Unidos también es una farsa. Nosotros somos la libertad, la democracia y el libre comercio. No son ninguna de las tres cosas. ¿Cuál es el reglamento que rige la ruta de la seda y el cinturón? ¿Cuál es el reglamento? No hay reglamento. China exporta todo, menos ideología. No exporta ideología. Y China hace de eso un principio. Y no me parece mal en este momento recordarles, compartir con ustedes, cuáles fueron los 4 principios de Deng Xiaoping en 1970, lo que de alguna manera empezó a crear la China que soy. Refundar el Estado, para nosotros, es un lindo mensaje. Deng profesionalizó el Estado, lo hizo eficiente, lo hizo eficaz. No fue una rata que venía a comerse el Estado, ni ninguna esa pavada. La apertura al capital extranjero, viniera de donde viniere, no solamente el capital de la anglosfera. La infraestructura en transporte y comunicaciones. Nosotros no invertimos para puentes, no invertimos para rutas. Y la inversión en ciencias, tecnología e investigación superior. ¿Por qué recuerdo estas cosas? Porque eso marca un país. Ese país no es un país que esté hecho para que Argentina coincida. Es un país para negociar con él, aprender cosas, celebrar tratados, hacer intercambios tecnológicos. No para decir tenemos que imitar este modelo. Aunque hay que reconocer que cuando yo fui a China, por primera vez, había 650 millones de personas bajo la línea de pobreza. Hoy hay la mitad. La mitad. Y comer no es una opción económica, es una opción política. Dar de comer es una opción política, no una mamarrachada económica de la Escuela de Viena y esas cosas. Entonces, esto se demuestra con números. No son opiniones mías. Se pueden chequear, leer en otro lado. Entonces, esto no es una nueva Guerra Fría. Y tampoco es uno contra otro. Acá hay un multilateralismo que ha ido surgiendo con una locomotora que ha sido China, pero también con India. India tiene más habitantes que China, pocos más, en el ámbito general, pero unos cuantos más. India es un país que en términos tecnológicos es del primer mundo. India es un país que en términos cinematográficos es del primer mundo. Entonces, de repente, ese jugador con el que estaba muy contento Estados Unidos, con el AUKUS es un sistema marítimo que va desde Australia hasta India, cortando el mar de la China, entre China y Taiwán, y llegando hasta la India. ¿Por qué? Porque necesitaban ponerle una especie de cordón a la China respecto a Taiwán, para que no, porque de lo contrario tenían que seguir mandando cuerpos de navíos, y eso era intolerablemente caro. Entonces armaron esto. Muy bien. No es la Guerra Fría. No es la Guerra Fría. Entonces, ¿cuál es la actitud inteligente
para Argentina. Hay una frase divertida, yo la había encontrado también en su versión china, pero me la olvidé, no la traje. Pero alcanza con la versión anglosajona. Si no eres alguien invitado a la mesa, formás parte del menú. Esa es la frase. Y a mí me parece que tiene una gran enseñanza esa frase. Y no le estoy haciendo una chicana a Blinken, que la dijo en Múnich hace un año y medio. Un año, creo. No. Yo la conocía la frase, él la usó. Si la usa el canciller norteamericano, es un poco que nos está gastando. Así que si no estamos en la mesa, somos parte del menú. Bueno, en la mesa no estamos. ¿Qué? ¿Somos parte del menú? No, de ninguna manera. Ahora, dicho de alguien que siempre fue pensado como el menú, el patio trasero, que es la República Argentina, tiene otra potencia. Y fíjense cómo se da esa potencia, ¿no? Porque es interesante también esto. Ustedes piensen que, lo quiero decir sin equivocarme, acá está. La historia de la formulación de este nuevo mapa tiene sus buenos años. Empezó con el diálogo norte-sur, después con la expresión tercer mundo, después países en desarrollo, luego mercados emergentes. En todas esas 4 denominaciones había una jerarquía internacional, era la anglosfera, y había un rol de subordinación de rule taker. Tomábamos las reglas que escribían otros. Luego vino el concepto de sur global, pero pensado por el norte, para el sur. Satisfacción para los académicos, mas no para la realidad política. Luego, ¿qué pasó? La política le ganó a la economía. ¿Por qué? Porque de repente países como India, países como Brasil, países como Sudáfrica, países como China, de repente terciaban en temas que tenían importancia global. La tecnología, el cuidado del planeta, los derechos humanos. Entonces empezaron a crecer y crecían también económicamente. Crecía China, crecía India, crecía Brasil. Crecían. Entonces de repente empezó a tener, como le ganó la política a la economía, y acá otra vez recuerden cómo se achicó la cantidad de pobres que tenía China hace 20 años, la cantidad que tiene hoy. La expresión Nuestra América o el sur global como una expresión que tenía sentido, se empieza a fortalecer. Por eso la atacaron tanto. Por eso los pensadores de política exterior conservadores, por decirlo de alguna manera, atacaban, ¿no? Esa expresión no tiene sentido porque China no es del sur. No es del sur geográfico, pero sí es del sur conceptual, del sur político, del sur multipartista, para decirlo de alguna manera. Entonces, quiero terminar, ya me pasé, ¿no?, de tiempo. Bueno, quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Hay un viejo dicho, viejísimo, que es: guerra en la metrópoli, fiesta en la colonia. Vamos a metamorfosearlo. Vamos a decir, disgusto en quienes nos daban disgusto, optimismo si hiciéramos lo que hay que hacer. Yo estoy convencido, esta es una convicción personal en el sentido que en mi convicción alguien estará de acuerdo y otros no. Yo estoy convencido que la posición estratégica
de Argentina hoy es mejor que en 1950. Estoy convencido. Claro, si empezamos a estudiar parte por parte, no va a ser mejor. Pero desde el punto de vista de lo que hubiera debido enfrentarse el general Perón y de lo que debemos enfrentar hoy, tenemos condiciones muy satisfactorias hoy, si hiciéramos lo que hay que hacer. Por ejemplo, amar a los parecidos, no a los deseados. Nuestros socios, nuestros objetos de deseo son los que se nos parecen. Y nosotros hace mucho que no nos parecemos a la París del Plata, a la Atenas del Plata. Hace mucho que no somos eso. Y que somos otra cosa. Somos lo que somos. Y yo, este es el lugar donde nací, el lugar donde me quiero morir. No me hice nunca de otra nacionalidad, no me la voy a hacer, acá voy a morirme. ¿Qué quiero decir? Amo esto. ¿Qué es una patria? El lugar donde yacen mis padres. Eso es una patria. Y lo digo para estos tipos que entregan las Malvinas como si fueran papas fritas. Y eso me indigna. Me indigna, por eso digo que son unos ignorantes, son un fraude y que no hay que temerles. Porque estos tipos solo entienden lo que los hace sufrir. Como Gran Bretaña. Nunca seduciendo vamos a conseguir nada. Como política tenemos que hacer lo mismo. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir una instancia de preguntas para los que quieran participar. No sé si querés empezar. Yo quisiera preguntarle a Rafael si nos puede hacer un comentario sobre los acontecimientos que se desarrollaron en los últimos días, culminaron hoy con el desfile de la victoria por los 80 años de la derrota del fascismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando la verdad es expresada con semejante magnificencia, con semejante respeto, con semejante prosternación, con semejante amor, entonces merece ser entendida. Creo que no hubo una sola expresión de solidaridad ni de comunión con ese episodio de nuestra Cancillería. Me parece que eso sobra a cualquier otra respuesta. Imponente. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario? No, mi pregunta no va dirigida a ninguna de las dos en particular, simplemente que pueda responder. Perdón. Quería preguntar, sí, ¿cómo creen que puede afectar a la posición de socio comercial de China el hecho de que ahora China está en la búsqueda de su independencia con respecto a los granos? ¿Con respecto a los? Con respecto a los granos. Yo creo que obviamente es una política de autosuficiencia que siempre China tuvo. Recuerdo, por ejemplo, que hay documentos oficiales del gobierno chino donde se planteaba ya antes del establecimiento de relaciones diplomáticas en el año 72 que China estaba alcanzando la autosuficiencia en un nivel muy bajo porque el consumo estaba bastante deprimido. Incluso el leitmotiv del establecimiento de relaciones diplomáticas era el desarrollo comercial con China visto de la perspectiva de la Cancillería argentina. Entonces, la política de autosuficiencia granaria de China ha sido permanentemente buscada. En algunos puntos se logró muy temporalmente, años 71, 72, logró cierto nivel de autosuficiencia, pero en un nivel bajo, reitero, de consumo. Ahora es mucho más difícil porque China está importando aproximadamente 400.000 millones de toneladas de soja. Digamos, es muy difícil lograr una autosuficiencia
frente, digamos, a un aparato productivo como el chino, tanto para el consumo industrial como para el consumo humano. Entonces creo que esa política, si bien siempre ha tendido el gobierno de la República Popular China a buscar ese objetivo en política, creo que no lo va a lograr por lo menos a mediano y largo plazo. Muchas gracias por las palabras. Quería preguntar, ya que Rafael habló de la glosfera y también se mencionó a China, ¿cuáles son los diferentes acercamientos que hay de dos polos de poder con respecto a nuestras capacidades estratégicas, dígase espaciales, nucleares, soberanía alimenticia? Históricamente se ha desarrollado de distintas formas el acercamiento de las grandes potencias hasta estas capacidades de autonomía relativa. ¿Cuál es el acercamiento que tienen hoy en día estos polos de poder? A ver, si te entendí. Si hay alguna posibilidad de que China y Estados Unidos converjan en temas tales como tecnología extrema, núcleo, digamos, lo nuclear, etc. ¿Esa fue la pregunta? Sí, me refiero a las capacidades sensibles, ¿no? Sí. Hay una herramienta que usa mucho el modo de construir poder exterior que tiene Estados Unidos. La herramienta de lo malicioso. Esto es malicioso. De allí deviene la herramienta de la inseguridad nacional. Esto, TikTok, para decirte algo, esto es una herramienta que genera inseguridad al país. Es muy difícil llegar a acuerdos en dos materias donde son competidores. Hoy China compite, en todo caso con número de cabezas con Estados Unidos, y China compite claramente en materia tecnológica, en muchos aspectos, por ejemplo, inteligencia artificial, superando al maestro. Hay un viejo dicho que algunos es posible que lo conozcan, se llama Tucídides, ¿no? Siempre que una potencia emergente le generó temor a una potencia dominante, la dominante la combatió. Y en el 70% de los casos ganó la emergente, desde Esparta respecto a Atenas en adelante. Hay un case study, creo que son 16 casos, de los cuales 12, creo, ganó la emergente. Me parece que China, que expresamente intenta evitar toda confrontación bélica, China rehuye a eso. Más allá de que humanamente está bien rehuir, me parece que rehuye porque hoy no es rival. Hoy sería un peso completo contra un welter. Entonces China rehuye. No hay que seguirla molestando porque en algún momento va a ser también un peso completo, China. Ahora, en otras cuestiones sí da combate. Entonces es difícil que converjan dos actores que están discutiendo sobre temas que son tan centrales. Tan centrales. Por eso no solo yo pensé siempre que Rusia le iba a dar pelea a la OTAN. Siempre lo pensé. No solo porque lo conozco a Putin y me parece un tipo superior, me parecía superior hace 20 años, no lo digo ahora, y también lo conozco y me parece un tipo increíble, Lavrov. No solo por eso, sino porque el informe de la RAND Corporation, el informe que llevó a Estados Unidos a esto, que llevó a esto a Europa, estaba mal. Ese informe decía que Rusia iba a colapsar bélicamente y que ese colapso bélico iba a producir un colapso político. Rusia
multiplica por 3 la cantidad de bandas de proyectiles a lo que produce Estados Unidos. 3 veces más. Tal vez ustedes conozcan lo que le dijo Stalin a Churchill en la conferencia de Yalta. Churchill le dijo, y todavía no había perdido Stalingrado. Churchill le dijo, ¿y si pierden Stalingrado? Si perdemos Stalingrado, nos vamos para el otro lado de los Urales y seguimos peleando. Y Churchill cuenta en sus memorias lo tranquilo que se sintió en Yalta finalmente cuando escuchó esto. Bueno, eso es Rusia. Rusia es eso. Haber escrito el error que escribió la Rand Corporation debería ser una cosa que hiciera que le eliminen el contrato. No va a pasar, porque hay sociedades que no son las contractuales. Lo que digo respecto de tu pregunta, y asumiéndome como un pesimista, yo soy un pesimista activo, pero pesimista al fin, no creo que haya ninguna posibilidad. Creo que esto va a seguir de esta manera, esperemos que ningún extra actor, como por ejemplo el conflicto Pakistán-India, por la posibilidad del acceso a la MAD, ¿no? Ninguno va a quedar a la política MAD, ¿no? Que nadie va a quedar en condiciones de contar la historia. No solo por eso, esperemos que ninguno de los actores de juegos un poco laterales fuercen a que Estados Unidos y Rusia y China pasen a mayores. Ahora, que haya un nuevo plan SALT de minimización de lo que son armas masivas, no me lo creo. No todavía. Permitime un minutito, que quiero hacer una... me pareció muy interesante la pregunta que vos hacés, y creo que desde la historia de las relaciones entre Estados Unidos y China aparecen claros momentos de cooperación entre esos dos países. Prácticamente desde fines del siglo XIX hasta 1945, Estados Unidos y China colaboraron muy bien, gracias a que tenían un enemigo común que era Japón. Destruido ese enemigo y surgida la República Popular China, empezó el distanciamiento entre Estados Unidos y la República Popular China hasta 1972 con la visita de Nixon, cuando allí había también otro factor que los unía, que era la Unión Soviética. Entonces, una alianza estratégica entre China y Estados Unidos contra un supuesto enemigo común que tenían ambos. Lo que creo que está faltando en ese momento es ese actor intermedio que los logre unir nuevamente a estos dos países, si hay alguna posibilidad de que se unan. Solo una cosita más que complementa lo que afortunadamente dijo el profesor. China llama a los 100 años que van desde la Segunda Guerra del Opio hasta un siglo posterior, los 100 años de la humillación. No es la mejor manera de que te inviten a conversar. No sé si vos querías hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta para Rafael. ¿Cuál cree que debe ser la posición que debe tomar Argentina cuando vuelva a un gobierno nacional y popular, luego de, en torno a las Malvinas, luego de que Milei haya hablado de la autodeterminación de los pueblos? Perdón, no te escuché bien la pregunta. ¿Cuál cree que debe ser la posición que debe tomar Argentina, en el caso Malvinas, luego de que Milei haya hablado de la autodeterminación de los pueblos? Sí, la misma de siempre, la histórica. La histórica sin sobreactuaciones, son argentinas, lo fueron, lo serán. No es un tema de 4 años, 40 años, 400 años, es un tema de que es nuestro territorio, no solo que es nuestro territorio. El jefe del Quinto Cuerpo no viene porque viene a Ushuaia, viene por un lado porque no confía del todo con la cooperación de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Viene porque dentro de 15 años se termina el Tratado Antártico
va a haber que renegociarla. Viene porque la fuente de riqueza del Atlántico Sur es inconmensurable, de riqueza material, pero también de riqueza geoestratégica, geopolítica. No por nada Chile hace lo que hace con su sur. No por nada el presidente chileno Boric es el primer presidente en llegar al Polo Sur. Él consigo mismo. Bueno, son cosas que hay que mirarlas globalmente. Yo lo que siempre lo pensé y lo sigo pensando, es que si fuésemos más duros con la metrópoli, más comprensivos con los habitantes británicos que hay en las islas, tuviésemos Comodoro Rivadavia con fantásticos hospitales, maravillosas escuelas, increíbles túneles y caminos, mejor negociaríamos. Para mí va por ahí, porque nadie recorre 10.000 leguas marinas cuando a 600 kilómetros tiene todo esto. Entonces me parece que ese es un poco el esquema que nos lleva a un lugar, además de dignidad, de respeto por la soberanía. Tenemos muertos que son argentinos, no quiere decir nada eso. No quiere decir nada. No sé, es mi manera de pensar, así pensaba cuando me tocó ser canciller, y así he seguido pensando, así pienso. Bueno, es la última pregunta, no sé quién la quiere hacer, alguno de ustedes que había levantado la mano. Sí, un placer nuevamente que estén acá, realmente un placer escucharlos. Respecto a la cuestión de la actual administración del gobierno, había, digamos, un diagnóstico de lo que es el gobierno y quizás lo que debería ser en términos de relaciones internacionales con sus socios que son estratégicos, no estratégicos. Me gustaría saber en ese sentido, y basado también en la razón de Estado del Estado argentino, utilizando alguna conceptualización kissleriana, ¿cuál va a ser o cuál debería ser el rol del Estado argentino con el Mercosur? O si le ven algún tipo de proyección al Mercosur como quizás el proceso de integración más importante que ha tenido el Estado argentino, me atrevería a decir, en su historia. Gracias. Bueno, el Mercosur lamentablemente viene siendo desde, yo diría, bastante tiempo, siendo reducido en lo que debería ser, digamos, el avance del comercio intrarregional, el avance de las comunicaciones, el avance social, el avance de las migraciones. Creo que eso se ha reducido a través de distintos factores. Yo he analizado uno que es, obviamente, el ingreso de potencias extrarregionales al comercio con los países latinoamericanos como China, que lo han debilitado. Es decir, si teníamos tal vez a lo mejor un 20% del comercio interregional, digamos, la llegada de China lo ha llevado a 10% de ese comercio interregional. Entonces creo que estamos en una tendencia de declinación y de debilitamiento de ese sistema, pero que tiene que ser revitalizado con, yo diría, diferentes políticas a desarrollar con los actores principales, ya sea Estados Unidos, sea China, sean mercados tanto competitivos, como recién se mencionaron, como también, digamos, mercados colaborativos. El problema es que eso parte de una decisión política fundamental y que lamentablemente nunca hay una unidad de acción concreta del Mercosur a partir de la diferenciación ideológica de los gobiernos que están en cada uno de los países. Entonces eso es muy difícil de aunar criterio, pero si todos llevarían, digamos, las decisiones políticas a la defensa de su interés nacional, creo que los 4 miembros principales, más allá de la ideología, tienen la posibilidad de hacer una política común hacia terceros países. Un pequeño comentario. La paz de Westfalia le dio unos cuantos añitos, unas cuantas décadas, digamos un poco más de un siglo, o más de un siglo, después de la guerra de los 30 años, a Europa.
Dice que hay que pensar en la paz de Southfalia. Aquello ya no sirve. Hay una nueva cosa que está emergiendo. Y a la Argentina le pasa algo que le pasa siempre. Nuestro país, este hermoso país, un país sobrepensado y subejecutado. Está sobrepensado Argentina. El pensamiento en geopolítica, el pensamiento en estas cosas que el profesor ha expresado con mucha propiedad, que yo he expresado con mucho enojo, estas cosas están muy bien escritas en esta patria. La Argentina tiene expertos en criptomonedas consultados en el mundo. Hoy, en el mundo, y a nosotros nos acaece el mamarracho pisero de Libra. Es para enojarse, es para abominar a esa pandilla de improvisados. ¿Por qué la Argentina no puede saber que hay centenares de especialistas, no timberos, no únicamente tipos que compran criptomonedas para timbear, no, gente que sabe el programa, sabe la blockchain, sabe cómo se manejan, sabe cómo se cobran dinero extranjero valioso para la Argentina, están acá. Y nosotros tenemos que castigarlos con una operación de parroquia. Entonces, el tema es, a mí me cuesta no enojarme en esto, porque parece que ser bien educado y ser diplomático es tomarme en serio cosas que no me tomo en serio, excepto en lo que me mortifican y mortifican a mi familia. En eso lo tomo en serio y en eso me enojo, porque le están corrompiendo el futuro a mis hijos. Y no se los puedo perdonar. Como no le pudo perdonar al gobierno de facto Oesterheld lo que estaban haciendo y lo que luego le hicieron a sus hijas. Quiero que esto sea tomado como un elemento de pensamiento, no de convicción. Yo no digo esta cosa para que ustedes digan, ahí hay algo valioso. No. Lo digo sabiendo que estoy diciendo algo poco simpático, porque es lo que pienso. Y a mí me enseñó mi colega chino que nunca hay que apartarse de la verdad en política exterior. Por eso. Buenas noches a todos. Soy Santi de la FEO y para ir cerrando queremos agradecerles nuevamente a Rafael, Eduardo por haber venido. Queremos agradecer a Marcela Besonade por toda la gestión con Rafael y todo el acercamiento de todos, a la Escuela de Relaciones Internacionales y sobre todo a Nave Augusto y Patricia Rojo, y a ustedes por haber podido venir este horario de un viernes. Se agradece mucho. Bueno, compañeros, voy a intentar ser lo más breve posible porque ya son las 8 de la noche y ya muchos por ahí se tienen que volver a su pueblo o a su casa. En primera instancia, nuevamente les volvemos a agradecer. Entendemos sobre todo como agrupación universitaria, conformada en este caso por estudiantes de Relaciones Internacionales, que apostar por estos espacios de formación de calidad, por sobre todas las cosas, con una perspectiva nacional, son fundamentales y sobre todas las cosas son casi tarea obligatoria para nosotros poder encontrarnos en estos encuentros y sobre todas las cosas poder repensar nuestra carrera y sobre todo la realidad de nuestro país. En sumatoria les queremos aclarar que la misma charla va a ser subida al canal de YouTube Mística TV, al cual van a poder acceder. Lo mismo la entrega de certificados, como ya hemos aclarado personalmente, pero lo volvemos a hacer por las dudas. Va a ser entrega por mail, la semana que viene nos vamos a encargar de hacerle llegar a todos el certificado de haber participado en esta charla, que entendemos que por ahí, más que un interés académico, es por sobre todas las cosas un interés profesional y sobre todas las cosas como argentinos a la hora de repensar nuestra política exterior. En sumatoria no queremos que se muevan, le vamos a pedir una foto antes del final y además, algo que casi me olvido que me recordaban, lo último ya sí eso les digo, como muchos deben de saber, tenemos un canal de streaming para estudiantes de Relaciones Internacionales en donde la idea es hecho tanto por y para estudiantes, en donde realizamos entrevistas. Hemos entrevistado al profesor Oviedo y a la profesora Anabela Abuso, como así también muchos profesores de esta casa. La idea básicamente es poder seguir formándonos
en instancias más allá de las académicas, en donde entendemos también que la generación de contactos es fundamental para nuestra carrera. Ahora sí, lo último, les pedimos que no se muevan para poder realizar una foto de esta actividad y muchísimas gracias por sobre todas las cosas.